Ese acto casi sagrado del ritual, del dar, pero que es también como un agradecimiento porque solo se ofrece a la gente que se lo merece. Yo creo que de alguna manera tú estás respondiendo esa interrogante, ¿no? Yo diría, ofrecimiento también es un título casual, muy simbólico obviamente, pero tiene que ver con una historia muy particular que el año pasado, pues a mí me llamó un amigo que vende antigüedades y me dijo: Alberto, tenemos unos libros de alguien que falleció y los van a botar. Entonces le digo: no se puede botar un libro, para mí un libro es un sagrado, cualquier puede tener conocimiento por eso. Y me los llevó, y cuando llegó eran más de 300 libros. Y en ese recoger y acomodar los libros para ver qué hacía yo, cayó una hoja y yo la agarro y la hoja decía ofrecimiento. Y digo yo: ¿y ahora qué hago? ¿De qué libro es esta hoja? Entonces digo yo: bueno, vamos a convertirla en algo simbólico, como tú has dicho. Ofrecimiento es el gesto generoso de crear una situación de vida que se le da al otro o a ti mismo. Entonces esto es un ofrecimiento para toda la historia que enseñan estos libros y que vamos a leerla desde mi trabajo. Así quedó hasta que vino el proyecto de esta exposición y dije: ahí está el título de la exposición, ofrecimiento, porque de alguna manera es todo este trabajo mío que hay una visión antológica de 40 años, es un ofrecimiento a la vida que encierran todos esos objetos y a la vida de todo lo que yo he entregado a partir de ello, de mi trabajo y de la gente que me ha acompañado. Entonces ese es el ofrecimiento de vida desde el trabajo que yo estoy haciendo. Grandes artistas, incluyendo venezolanos, han sido recolectores de objetos, claro, han hecho ensamblajes extraordinarios. Sí. Pensemos en Mario Abreu. Pensemos en Ángel Vivas Arias, que tenía aquellos objetos encontrados. Totalmente. Que también usaba libros y los ensamblaba y los atornillaba. Sí. Háblanos un poco de esa familiaridad con esos artistas, con esos temas. Bueno, yo tengo una particular debilidad por Armando Reverón. Que Armando Reverón pues reconstruyó toda una historia a lo largo en el litoral central. Y era una suerte de mago en los objetos. Él los transformaba, revivía unas pencas de matas de coco, las convertía en ofrendas florales, o los mismos objetos que él usaba reciclados de sus pinturas, y de cómo transformaba las muñecas a partir de reciclar telas y texturas. Y también obviamente Mario Abreu, Gabriel Morera, y yo diría hasta gente muy contemporánea como Juan Toro, que recoge objetos urbanos y los convierte en símbolos de la cotidianidad y de la contemporaneidad de la urbe a partir de su registro fotográfico. Entonces siempre ha tenido como una cercanía con todos ellos, y es como reinterpretar también esa ruta de crear historias a partir del objeto que ya convertido en respuestas personales también son lecturas del otro, no solamente del que la mira, sino que él también la ha mirado como antecedente. Una vez que Alberto Asprino recoge esas piezas, las encuentra, ellas te guiñan el ojo, te seducen. Muy bien. ¿Qué haces con ellas? ¿Cómo las trabajas? ¿Cuál es el siguiente proceso para que sean museables, para que sean objeto de una exposición de arte como en efecto está ocurriendo aquí?
Yo creo que desde el momento que yo lo recojo, ya sea la orilla del mar o la orilla de la urbe, como lo llamo yo esta serie, desde la orilla, la otra orilla, los objetos recrean nuevas historias y se hacen museables cuando son respuesta del crear y que encuentran en el espacio expositivo una legitimación. En la exposición hay una obra muy puntual que es una rueda de bicicleta. Esa rueda de bicicleta tuvo 20 años conmigo y yo la veía y la veía y la veía, como me ha pasado con otros objetos. No había manera de que se convirtiera o yo le diera una respuesta creativa a esa rueda que quería ensamblar. Y salió justamente este año. 20 años. Y empiezan a cruzarse lecturas que tienen que ver con otros acontecimientos de obras que han hecho otros artistas. Entonces, yo creo que solo se legitima desde el momento que uno la suelta y va al encuentro del espectador en un espacio expositivo. La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, mas solo puede ser vivida mirando hacia adelante. Soren Kierkegaard, de 1813 nacido y fallecido en 1955, teólogo y filósofo danés. Yo creo que eso es lo que resume el espíritu que me ha movido a hacer este ofrecimiento hoy. Ofrecimientos, entonces, una hoja fortuita, feliz. Pero el retrato que está al lado, ¿de quién es? ¿Cómo se explica? Bueno, ese retrato es como una suerte como de acentito o guiño personal. Eso era cuando yo era un muchacho de 18 años y fue mi primer viaje que yo hice a Nueva York. Y uno más se admiraba de ir al Empire State Building. Y resulta que allí había un señor que tenía un servicio fotográfico donde te ponían como unos carteles con ropa de la época eduardiana y tú lo que hacías era que metías la cabeza. Entonces me pareció fascinante cómo ese señor te daba a ti un contexto y un ropaje y un retrato de algo imaginario que se podía convertir en realidad, como fue para mí ese guiño fotográfico que hay en la exposición. Es como una suerte de autorretrato visto por el otro. Una persona que estaba viendo mi obra dice: ya los objetos tienen una historia, tú lo que haces es reinterpretar esa historia para que nosotros también la veamos. Entonces eso me pareció genial, porque los objetos en sí tienen un contenido y una historia, pero cuando esa historia se va develando, cuando llegan a la orilla de la playa, cómo llegan, por qué llegan, de qué distancia, de dónde vienen, entonces ya todo eso se convierte en como una investidura de ese objeto, que es cuando yo lo encuentro en la orilla del mar, que ya para mí tiene esa otra historia que de alguna manera es reinterpretada a partir de sí mismo.